Bueno, muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy para dar inicio al 9º conversatorio en el marco de este seminario de integración regional y derechos humanos, específicamente en lo que es el tema de la independencia judicial en Centroamérica. Hoy día nos acompañan distinguidos expositores que desarrollarán este conversatorio. La dinámica que vamos a tener el día de hoy es formular 3 preguntas, propiamente en cuanto a por qué es importante abordar el análisis de independencia judicial desde el punto de vista regional, los principales retos de la independencia judicial en la región centroamericana y, por último, cómo podrían aprovecharse las ventajas de la integración para el fortalecimiento de la independencia judicial en Centroamérica. Cada expositor va a contar con 7 minutos para contestar cada pregunta. Y bueno, voy a hacer una presentación general de los expositores que nos acompañan. En primer término, tengo el gusto de presentar al doctor Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema Justicia de Costa Rica. Don Fernando es magistrado integrante de la Sala Constitucional a partir del 2004, presidente anteriormente del Tribunal de Casación Penal en 1994, fiscal general del Ministerio Público, asesor de la Comisión Legislativa sobre el Narcotráfico en el periodo 1988-1989, miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Costa Rica por el periodo de 1996 a 1999, Premio Ulises Odio Santos por la contribución al desarrollo teórico del derecho penal y procesal penal en 1996. Igualmente nos acompaña el máster Haroldo Vázquez Flores. Don Haroldo es máster de Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pensum cerrado de Maestría en Derecho Penal en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pensum cerrado de Doctorado en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala también. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, egresado de la Universidad de San Carlos, actual presidente y socio fundador de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y actual presidente de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia. Asimismo, nos acompaña la máster Adriana Orocu Chavarría. Doña Adriana es máster en Administración de Justicia por la Universidad Nacional, jueza civil de la República de Costa Rica, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOJUD, vicepresidenta de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, profesora universitaria en la Cátedra de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Costa Rica y asimismo es integrante de varias comisiones institucionales y vicepresidente y también es representante de la COJUD en el Foro de Justicia. También la doctora Evelyn Villarreal Fernández. Doña Evelyn es máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, Reino Unido, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Costa Rica. Desde hace 7 años es coordinadora de investigación del informe Estado de la Justicia del programa Estado de la Nación CONARE. Ha sido profesora universitaria en temas de metodología de investigación y de política centroamericana. Consultora desde 1996 para organismos nacionales e internacionales en temas de rendición de cuentas, seguridad ciudadana, corrupción, participación ciudadana, entre otros. Bueno, vamos a dar inicio a la primera ronda de preguntas que indicamos eran 3. La primera es
¿Por qué es importante abordar el análisis de independencia judicial desde el punto de vista regional? Y se confiere la palabra al doctor Fernando Cruz Castro. Muchas gracias. Un gusto compartir la mesa con personas a las que conozco hace mucho tiempo, excepto a don Haroldo, que tuve el gusto de conocerlo ya hace unos pocos días en Guatemala, pero que está muy comprometido con el tema de la integridad de los jueces. Hay una vinculación entre integridad e independencia, porque en realidad si no hay independencia, la integridad del juez queda muy comprometida, aunque individualmente quiera tener un comportamiento muy independiente y muy probo. La primera pregunta, vamos por cada pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es importante abordar el análisis de la independencia judicial desde el punto de vista regional? Bueno, a mí me parece que es trascendental, aunque debo destacar que la visión regional no es una visión políticamente muy visible. Cuando uno ve la polémica que se desata cada 4 años en relación a las elecciones, el tema regional no es un tema que esté en agenda o la visión regional. Pero no me cabe la menor duda que la internalización del tema en el ámbito regional es de mucha trascendencia, porque la independencia judicial requiere muchos socios y muchos apoyos. Porque como lo digo reiteradamente, ya ahora que estoy desde la presidencia de la Corte, la independencia judicial es muy débil y vulnerable. De tal manera que si no hay el apoyo internacional, no existe esa visión regional, también la visión transnacional, universal, es muy difícil. Creo que en este sentido la incidencia de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana es trascendente, pero una visión regional fortalecería temas de independencia que van desde lo más grueso a lo más de detalle. Por ejemplo, ¿cuánto debe durar el plazo de un magistrado de la jurisdicción ordinaria, un juez de la jurisdicción ordinaria en la región? ¿Será que deben durar 4 o 5 años o es concomitante con la condición de juez que haya un nombramiento por plazo indeterminado? En esto debe haber muchas variaciones en la región y un órgano, una visión regional permite determinar y valorar la independencia en su mejor expresión y hacer informes periódicos sobre cómo está esa independencia. Veo que en la región centroamericana, por ejemplo, en lo que es las cúpulas judiciales, los plazos son muy variables, en unos 5 años, en otros 8, en otros 10. Bueno, entonces me pregunto si ese plazo le da suficiente autonomía al Poder Judicial en relación a un juez a plazo. Un tema tan importante como la carrera, no solo que digan formalmente cada país que tiene carrera judicial, sino auscultar en la práctica cómo se comporta esa carrera. Porque si la carrera tiene una gran cantidad de excepciones o tiene muchas vulnerabilidades, pues probablemente no es carrera. Entonces, el análisis de la independencia desde el punto de vista regional nos permite en una cercanía tener parámetros mejores, más adecuados. Si un análisis sociológico, sociopolítico de la independencia nos permite visualizar cuáles son los vasos comunicantes y las prácticas de facto o las prácticas ocultas que hacen que se debilite la independencia judicial y que no sea una expresión genuina de esa independencia. Valoraciones de tipo sociopolítico para determinar
si en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, en la región del Caribe, si República Dominicana, si la independencia, su comportamiento práctico, real, es cierta, si estos jueces tienen garantías suficientes. Una cosa tan sencilla relativamente, les demuestro o les muestro dos cosas o tres cosas que son relativamente sencillas, pero que son trascendentes. ¿Cómo andan los salarios de los jueces y si los salarios se fijan desde fuera del Poder Judicial o desde dentro? El año pasado, por primera vez en mucho tiempo, nos planteamos la discusión en Costa Rica de si los salarios podían ser definidos por el Parlamento o tenía que respetar la independencia de los jueces del Poder Judicial. No está resuelto eso todavía. O, por ejemplo, la evaluación del desempeño. ¿Quién debe hacerla? También el año pasado tuvimos, a mi juicio, una intervención o una incidencia en el Poder Judicial porque se aprobó una ley en la que planificación tiene algún grado de incidencia en la evaluación de los jueces. Y en tercer lugar, el tema de la jubilación de jueces. Hablaba con Haroldo en Guatemala sobre un régimen de pensiones para jueces que me parece que no es el adecuado. Se supone que si no es en la cúpula judicial, la carrera judicial hace que el funcionario esté muchos años y no es posible que al final de su carrera no haya una proporción entre lo que ha ganado y ha ahorrado para el régimen y lo que se le reconoce. Entonces, todas estas variables que entramos en detalle, que son muy importantes, se tienen que ver desde una visión regional. De tal forma que a mí me parece que una visión regional pueda cada 2 años dar un informe sobre la independencia es de mucha relevancia. En realidad, tenemos muchas asignaturas pendientes en la visión comunitaria de la región. Creo que ya consumí los 7 minutos. Gracias. Muchas gracias al doctor Cruz Castro y seguidamente se confiere la palabra a la doctora Evelyn Villarreal Fernández. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a compartir en este panel de un tema que realmente no solamente estudio, sino que además promuevo desde una ciudadanía activista, como es el tema de independencia judicial. Y bueno, y la pregunta que nos hacen es ¿por qué verlo regionalmente? ¿Cuál es la conexión entre independencia judicial e integración regional o esfuerzos de integración regional? Yo quisiera remitirme a un par de datos interesantes sobre esto. Creo que el tema de independencia judicial es primero que todo una amenaza que compartimos es un principio que está amenazado en todos los países de Centroamérica en distintos niveles, ¿verdad? Y como una amenaza regional que nos afecta a todos en distintos niveles, su combate a nivel regional podría ser muchísimo más efectivo si unimos esfuerzos en vez de que cada uno o cada país esté tratando de solucionarlo aisladamente las amenazas que está teniendo, algunas amenazas ya más concretadas que otras en algunos países. Pero vean ustedes, por ejemplo, un dato como los índices de democracia. Los índices de democracia a nivel internacional, si ustedes ven cómo califican esos indicadores a la región, vamos a tener solamente un país plenamente democrático, que es Costa Rica. Hay 3 países que son semidemocráticos, que son Guatemala, El Salvador y Panamá. Y hay 2 países que no son democráticos, calificados por estos indicadores, que son Honduras y Nicaragua. ¿Cuál es el indicador clave? Digamos, en todos estos índices, ustedes saben que un índice se compone de distintas mediciones, ¿verdad? Es un agregado
de muy distintas mediciones que se hacen en el país. Pero un indicador clave para que estos índices de democracia estén así en la región es justamente la independencia de sus poderes judiciales, de su administración de justicia, que a su vez es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Cuando se nos cae este indicador, eso afecta a todo el índice. Y eso de hecho nos pasó en Costa Rica incluso. Hace un par de años, relacionado con una crisis que vivió el Poder Judicial, cayó la confianza ciudadana y la creencia ciudadana en la administración de la justicia, y eso afectó el indicador de Costa Rica de democracia. Es uno de los ejes principales que se toma en cuenta para decir si un país es democrático o no, mirar qué tan independiente es la administración de justicia en un país. Y bueno, y quería darles otro dato también interesante, es que en todos los países se habla mucho, cuando hablamos de independencia judicial, de nombramientos de magistrados. ¿Sí? Yo aquí no había preparado muy bien ese tema porque sé que varios de mis compañeros panelistas pueden abordarlo muchísimo mejor. Pero hay otro tema de independencia judicial que generalmente no es muy abordado, que es la independencia judicial desde dentro del Poder Judicial y desde abajo. ¿Qué significa desde dentro y desde abajo? Desde abajo significa que primero tenemos que garantizar la independencia de los jueces. ¿Por qué? Porque la independencia judicial más que nada es un derecho del ciudadano, de la persona, del justiciable, como dicen ustedes los abogados, que está ahí enfrente del juez. Ese es mi derecho, tener un juez imparcial que me resuelva sin que tenga ningún temor, ninguna presión, que lo van a despedir, que va a recibir algún reproche por resolver un caso con base en los hechos y con base en derecho. Entonces, si usted lo ve como un derecho ciudadano y como una interacción directa entre la persona que está ahí pidiendo justicia y el juez, lo primero que tenemos que trabajar es garantizar que ese juez logre hacer eso. Paralelamente está lo de las cúpulas y cómo se nombran y las relaciones entre poderes, pero a mí me interesaba más en este mensaje decir que se puede trabajar esa independencia desde abajo, desde los jueces, de muchas maneras coordinadas en Centroamérica, y una de esas, nada más para mencionar, hay muchas, podemos hacer alguna mención en otra parte de las preguntas, pero una de esas puede ser la capacitación y la educación. ¿Por qué no pensar en algunos cursos que pueden ser dados para todos los jueces en algunas escuelas judiciales, especializar algunas escuelas judiciales de acuerdo a sí, digamos, en qué país, a las fortalezas de cada país, y hacer economías de escala para capacitaciones, para cursos virtuales, que no cada escuela tenga su curso virtual de ética, sino que hagamos un curso de ética, digamos, cosas que sean generales y que puedan tener muchísimo más impacto, hacerlas a nivel regional que cada uno, y es un juez capacitado continuamente en las mejores prácticas, en tecnologías de la información que ahora están cambiando toda la gestión del proceso, podría dar, digamos, muchísima fortaleza a ese principio de independencia judicial, viéndolo, como les digo, desde abajo. Lo dejo por aquí para después seguir con otras preguntas. Muy bien, muchas gracias. A continuación, se confiere la palabra al máster Haroldo Vázquez Flores. Muy bien, gracias. Me parece que es importante, es trascendental determinar claramente que una justicia independiente forma democracia. Ya entonces habríamos visto desde 1789 la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
que establecía que para que una sociedad existiera plenamente con paz y con bienestar social, se debería determinar en la misma la orientación de la existencia de órganos que defendieran los derechos humanos y la división de poderes. Claro que en el trasfondo exponía determinadamente la necesidad de la independencia judicial. En el caso de nuestra Centroamérica, en el anterior panel vimos expuestos el tema de un triángulo norte y un triángulo sur, con diferencias históricas fundamentales. Y al menos 3 países de Centroamérica están conformados por gobiernos actuales que son de la posguerra: Salvador, Guatemala y Nicaragua, con diferenciaciones claras. Antes esto orientaba a buscar el fortalecimiento de la democracia desde la salida y de la firma de la paz, de la salida de la guerra y la firma de la paz. Y eso nos diferenciaba rotundamente de la estructuración y la formación de la institucionalidad democrática. Ahora, nosotros estuvimos buscando cada vez más parecernos a Costa Rica en su fortaleza institucional. Nos preocupa que cada vez más pudiéramos observar que cada vez más entonces Costa Rica, lejos de lo que nosotros pretendíamos, de acercarnos a ustedes, se pudiera estar acercando a lo que es Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ojo, no desde el planteamiento de un conflicto armado, sino desde un debilitamiento de la institucionalidad fundamentado en un nuevo fenómeno: la impunidad, la crisis de la corrupción y el tema de las redes criminales, y de esas redes criminales que son macroredes. ¿Cómo nos han afectado a nosotros? Guatemala viene de un fenómeno social desde el 2015 que ha fortalecido la lucha contra la corrupción del 2015 al 2016. Pero luego de esto vimos cómo esto se viene a la debacle. ¿Por qué? Porque la administración de justicia no estaba plenamente fortalecida. Porque junto a la lucha de la corrupción y al poder punitivo del Estado no se crearon políticas de gobierno de prevención del delito y de lucha contra la corrupción, pero tampoco se crearon leyes que fortalecieran esta temática. Desde el poder de la justicia, entonces, lo que vimos fue un grupo de jueces que estaban luchando y que estaban representando esa independencia judicial con el fortalecimiento de las manifestaciones de un pueblo. Ya lo dijo Couture, al final, si el juez juzga los casos en concreto, el pueblo es el juzgador de los jueces. Y observaron las diferencias entonces de lo que existía entre un juez independiente y alguien que no lo era. Un juez independiente que estaba buscando la estructura y la construcción de la democracia a través de su rol, pero que no se vio fortalecido desde el mismo interior del organismo judicial por esa cúpula directa de la Corte Suprema de Justicia en un respaldo. No se vio fortalecido por el Ejecutivo, puesto que tenían políticas regresivas. No se vio fortalecido por el Legislativo porque se vio que tenían proyectos de leyes regresivas. Incluso proyectos de ley que al día de hoy están luchando y van en segunda lectura para que se desconozcan los procesos de delitos de lesa humanidad que corrieron durante la guerra y que hay personas que están cumpliendo ya penas firmes. Y que estas personas, de conformidad con ese artículo 4 de un proyecto de ley que es totalmente ilegal, establece claramente que el juez tendrá 24 horas para dejar en libertad a las personas que hayan sido condenadas. De lo contrario, con un irrespeto total al antejuicio, que es un privilegio que los jueces gozan, tendría que ser perseguido y procesado el juez. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la integración regional? Tiene que ver mucho. Porque cuando un país se debilita al extremo, que se da una reconfiguración del tema de las estructuras criminales, se pierde el interés del Estado en la búsqueda del bien común y se elimina la certeza jurídica. Y para que tengamos nosotros la posibilidad de creer en una Centroamérica firme, con posibilidades de generar todas esas políticas que hemos venido hablando acá desde ayer hasta hoy, simple y sencillamente tendríamos que verificar que exista certeza jurídica, que exista defensa a los derechos humanos, que exista un poder judicial que represente esa defensa a los derechos humanos. La pregunta es, ¿estamos fortaleciendo eso? Desde Costa Rica hasta Guatemala, hasta la República Dominicana. Hay una pregunta que el señor Fernando Cruz realizó allá en Guatemala en una de las presentaciones que tuvo y fue, ¿a quién le interesa un juez independiente? Yo agregaría, ¿será que estamos en la capacidad de identificar como pueblo a un juez independiente cuando éste aparezca? ¿O queremos todos un juez a la medida?
Un juez independiente no va a ser necesariamente un juez popular. Un juez independiente es el que tiene que resolver lo que de conformidad a la ley y en la búsqueda de la justicia corresponde. Mi país es ejemplo de lo que se debe y lo que no se debe hacer. La diferencia estructural anteriormente a estas fechas era países en conflicto armado y países que no estaban en conflicto armado. Ahora no. Ahora la visibilización de la región como puentes de muchas cosas, entre estas la migración irregular que se veía hace un momento, pero también los puentes del narcotráfico, nos hacen estar en condiciones similares. ¿Cuánto se ha fortalecido el tema de la justicia? ¿Y cuánto los jueces nos hemos aprovechado de la independencia judicial como una herramienta soberana del pueblo otorgada para nosotros para que reafirmemos esa justicia a través de nuestras resoluciones? La pregunta sería clara entonces, ¿qué estamos esperando de nuestras democracias? Unas en construcción, como bien lo dijo la doctora, y otras ya más formales. Nuestra democracia en Guatemala en construcción se ve limitada por condiciones cada vez más propicias para afectar a la justicia. En este momento, en una política populista, el presidente de la República de Guatemala, recién en un procedimiento totalmente oscuro, porque nadie sabía nada, firmó un acuerdo de país seguro. ¿Qué significa eso? Guatemala está en condiciones de ser un país seguro. O lo que estamos buscando es ser un límite y un bloque para la posibilidad de que lo que se hablaba en la temática anterior de la libertad de las personas de emigrar sea un hecho. ¿O es que estamos tan débiles a nivel nacional e internacional en Guatemala que buscamos la posibilidad de la impunidad con otros actores internacionales y otros poderes? Que el mismo presidente de la República va y firma esto a escondidas del pueblo. Un país seguro para Centroamérica, en las condiciones regionales en las que estamos, en la posibilidad que tendríamos nosotros los guatemaltecos cuando 6 de cada 10 niños guatemaltecos tienen desnutrición crónica y esto afecta el futuro de la población. Afecta a la región, claro que la afecta. La posibilidad de que Guatemala se reconfigure totalmente y de nuevo caigamos, no en la discusión de la lucha contra la corrupción del 2015, sino que nos están enviando hasta el 1980, en donde a los que estamos juzgando temas de corrupción emblemática nos están señalando de terroristas, de comunistas y etcétera. Creo que cada elemento de lo que podemos conocer en cada uno de nuestros países afecta totalmente las democracias de otros países y esto está ocurriendo en el Triángulo Norte, pero ojo, que los crímenes organizados, que el tema de la corrupción está elevándose a otros niveles y claro también que la afectación es para la justicia y la independencia judicial. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, así como ustedes tienen la dicha de contar con un representante al frente del Poder Judicial de gran valía, quizás los han tenido también para aquellos para que buscan cooptar este Poder Judicial. Yo lo dejo acá como un primer inicio de la presentación de la situación de Guatemala y la afectación a la región. Muchas gracias al juez Vázquez Flores y se confiere la palabra a la máster Adriana Oroco. Buenos días, todos y todas. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados y a la Comisión de Derecho Comunitario por esta invitación. Bueno, realmente la pregunta es por qué abordar el tema de independencia judicial de forma regional. Y la primera respuesta es porque tenemos problemas comunes y deberían ser soluciones comunes. Les puedo comentar que desde el 2008, que se hizo el intento de la creación de la Federación Centroamericana de Juezas y Juezas por la Democracia, fue porque hubo una sinergia entre jueces de los diferentes países de la región en que hablábamos de los temas comunes, pero de una forma aislada, no teníamos ninguna forma articulada de visualizar las soluciones como región que podíamos dar a estos temas. Geográficamente, y como bien lo decía Haroldo, este es el tema centroamericano, el tema de la corrupción judicial es terrible por el crimen organizado, por toda la situación socioeconómica que viven nuestros países, que realmente son de los países más pobres, sino de América Latina, del mundo, que esto crea desigualdades importantes que socialmente viene a desestimular todo sistema democrático, porque la democracia no se puede repartir en condiciones de pobreza. Esto ha creado también que las instituciones no respondan adecuadamente en los estados
y se judicialice la solución de los problemas, y necesariamente se debe contar en cada pueblo con un poder judicial independiente que realmente responda a esta vulneración de derechos humanos que se hace día a día en los países centroamericanos, y que el juez o la jueza, cuando conoce los casos concretos de vulneración a los derechos humanos, responda independientemente, imparcialmente, adecuadamente, y que realmente la gente sienta que puede confiar en resoluciones legítimas de jueces y juezas de la República. Estos son nuestros problemas comunes, y esto es lo que tenemos que combatir realmente. En un estudio de la Fundación para el Debido Proceso sobre los controles y descontroles de la corrupción judicial en Centroamérica, aunado con el estudio de independencia judicial en Centroamérica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, traen conclusiones que son idénticas en mayor o menor medida para todos los países de la región. Obviamente, la corrupción judicial, las limitadas estructuras que tenemos en cada país, que aunque se reconozcan constitucionalmente y en algunas estructuras legales la independencia judicial, en la práctica la conformación de esas estructuras de protección de la independencia vienen a ser en algunos países inoperantes. Ya inclusive bien lo comenta Haroldo con el caso de Guatemala, que recientemente estuvimos allá la semana anterior, en donde la estructura hay una estructura legal, pero que no es en absoluto suficiente para proteger a jueces independientes que están amenazados de muerte, que tienen que cargar con 24/7 custodios que garanticen su integridad física y la de su familia, que están amenazados permanentemente y con la casi necesidad de salir exiliados de su país. ¿Y por qué? Por ser independientes. ¿Por qué? Por juzgar casos de genocidio. ¿Por qué? Por juzgar casos de corrupción. ¿Por qué? Porque se atrevieron a emitir órdenes de captura para políticos y para integrantes del ejército que han cometido graves delitos en contra de las personas o del Estado de Guatemala, por ejemplo. Y lo mismo pasa en El Salvador, lo mismo pasa en Honduras con jueces independientes. La estructura legal para que los jueces se sientan acuerpados para la defensa de la independencia judicial es absolutamente insuficiente en todos los países de la región centroamericana. La protección a la independencia judicial es mínima, y realmente es donde se produce la necesidad de los jueces y juezas independientes de acuerparse y agruparse como región para poder de alguna forma unificar las valentías, las fuerzas y las ganas de trasladar esa independencia que se tiene a nivel estructural personal a la estructura judicial. Y la vulneración política que existe por lograr impunidades y por lograr que el Poder Judicial en cada país sea cooptado es fuertísima. Y una de las cosas que bien lo señaló Evelyn, que se señala en todos los estudios de corrupción judicial y de violaciones a independencia judicial en toda la región centroamericana, es precisamente el tema de cooptación de la selección de los miembros de altas cortes. Es un tema que se ha señalado insistentemente. Es un tema que debe cambiar, es un tema que necesariamente del que la ciudadanía se tiene que apropiar, para que no seamos solo los mismos jueces necios independientes que queremos que se cambie la estructura de elección de magistrados y magistradas de altas cortes, y otras personas como instituciones como la que Evelyn está, de Costa Rica Íntegra, o el mismo Foro de Justicia, que hemos tratado de hacer alguna sinergia también de sociedad civil para que esto produzca algún resultado, y que la ciudadanía realmente se dé cuenta que a través de la independencia judicial sus derechos están protegidos legítimamente. Sin independencia judicial no hay ni derecho protegido, hay derechos vulnerados, hay vulneración de la democracia permanentemente, y sin democracia no hay Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no tenemos nada bueno que ofrecer a nuestros hijos, a los conciudadanos, a la gente que realmente quiere vivir en paz en un país.
La independencia judicial produce paz, produce justicia, produce desarrollo. Este es el tema que tiene que internalizar la ciudadanía para realmente ayudarnos de la mano para defender la independencia judicial. No es cuestión de jueces y juezas, es cuestión de ciudadanía. Y yo sé que aquí hay un público receptor que ojalá podamos trasladar el tema de la violación a la independencia a la casa, que este se vuelva un tema recurrente, porque es un tema regional, es un tema país, pero es un tema personal también. El que defiende la independencia judicial y lo puede replicar, lo convierte en un tema regional, porque es un tema que se va a hablar permanentemente, y ojalá que así fuera. Por eso, repito, problemas comunes, soluciones comunes, en mayor o menor grado, pero soluciones comunes. Empezando por el cambio de la estructura de elección de magistrados y magistradas de altas cortes, con la exigencia en cada país a las personas que están políticamente con la capacidad y el poder de resolverlo para que se haga. La presión ciudadana con respecto a esos temas es absolutamente necesaria. Así que, bueno, esto es solo un aporte inicial para los temas comunes de solución y para buscar las condiciones estructurales en Centroamérica para poder ayudarnos entre nosotros, porque lo que necesariamente vulnera a un país centroamericano de alguna u otra forma viene a repercutir en las estructuras del resto de los países centroamericanos. Muchas gracias. La siguiente ronda de preguntas, aunque ya los expositores y expositoras han adelantado un poco la respuesta, que son los retos de la independencia judicial en la región centroamericana. En esta oportunidad vamos a iniciar concediendo la palabra al máster Haroldo Vázquez, y siempre recordando a los expositores que tienen hasta 7 minutos. Muchas gracias. Yo creo que hay retos bien claros, pero con alguna diferenciación de países. Los retos para Costa Rica, no cabe duda, es fortalecerse y mantener en respaldo a aquellas personas que la población y ustedes mismos vean que son jueces independientes, jueces considerando también a los magistrados, porque todos juzgan. El tema de Guatemala tendría que ser un tema de sobrevivencia profesional. Tal y como lo dijo Adriana, ya se habla de la necesidad de algunos jueces que tengan que salir del país, estoy hablando del exilio, ante las condiciones de retroceso que se están dando. Una Comisión Internacional contra la Impunidad que llega a Guatemala en índices de impunidad los más altos en el mundo, 98%. Lo habían bajado a 92, 93, ahorita estamos otra vez regresando a 96, 95, 97, lo cual es grave. Eso significa que la reconfiguración del Estado se está dando. También nosotros en Guatemala tenemos que manejar no una lucha por el fortalecimiento directo, sino ahorita una lucha por la sobrevivencia civil y también de repente y física. Esto en condiciones en donde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial parecen más orientados a una lucha contra el fortalecimiento de la independencia judicial. Los retos básicamente serían decir, hay que integrar el tema de la independencia judicial centroamericana, incluido por supuesto República Dominicana, a la problemática de diferentes temáticas, migración, negociación, temas fronterizos, temas de toda naturaleza. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son los jueces independientes los que van a fortalecer la democracia, porque ¿qué es la democracia? Es el límite, en el caso de la independencia judicial, al abuso de la autoridad correspondiente, que puede ser desde el mismo presidente de la República hasta el legislativo, que es lo que nos ha tocado en Guatemala. Solo para decirles las condiciones de Guatemala y hacer una referencia y un análisis de que ustedes pueden hacer sobre cada uno de esos países en Guatemala tuvimos la necesidad, después de que ocurrieron situaciones como que a los jueces más emblemáticos de lucha contra la corrupción y que estaban conociendo los casos emblemáticos en Guatemala, aquel que tuvo la necesidad de ligar a proceso con base a pruebas y un debido proceso al señor presidente de la República, en ese momento Otto Pérez Molina, a la vicepresidenta, a los ministros, a diputados, a generales y etcétera. De repente se nos negó totalmente la seguridad por parte de la Presidencia y la Corte Suprema de Justicia.
De repente crearon leyes que estaban criminalizando de alguna manera a los jueces. Y de repente las políticas desde el Ejecutivo no se daban conforme a como se tenían que dar, al extremo que me voy a permitir, y con el respeto de ustedes, a repetir algunas frases que se hicieron emblemáticas allá por parte del presidente y el vicepresidente de la República, que seguramente en un Estado de Derecho y en una república democrática, social y participativa serían inimaginables, pero él dijo en su momento: oigan, que se persiga el delito, pero no al delincuente o no a la persona. Y de repente dijo: miren, toda esta lucha contra la corrupción está afectando la economía nacional. El vicepresidente dijo: todos los guatemaltecos han cometido algún delito, así que si por algún momento Estados Unidos considera que no hay que darle visa, habría que negarle la visa a todos los guatemaltecos. O sea, nos pone en un plano de igualdad. Y la corrupción, dijo el señor presidente de la República de Guatemala en una entrevista a un noticiero, en su franja de entrevistas, un noticiero norteamericano, dijo: la corrupción es normal, ¿por qué tanto problema? Cuando estas condiciones se dan en un país que está tan cercano a todos los demás países centroamericanos, porque nos limita, pero ni el idioma, y muchas veces ni la cultura, y etcétera, esto amerita tener una observación de la necesidad de unirnos, como ya se dijo. Nosotros pertenecemos a una federación centroamericana que se denomina Jueces por la Democracia, y no es por gusto esta denominación. Andamos buscando que con nuestra participación se genere democracia. Entonces el primer punto sería uno de los retos: unificarnos, luchar, concientizar a la población, generar debate entre las élites intelectuales también, para que tomen conciencia de lo que está sucediendo alrededor del tema de la justicia. Porque sin justicia realmente va a ser cuestionable que exista la democracia, y no hay constitución, se dijo en 1789. En las condiciones actuales, simple y sencillamente, debemos de fortalecer a aquellos países que sí están en una democracia más participativa, y luego luchar para que aquellos países que están en indicadores, pero muy complicados, de índices de democracia, de índices de seguridad, de índices de bien común, salgan adelante también a través de la justicia. Nosotros pudimos determinar, después de varios estudios, que la justicia en sí misma y la independencia judicial es una herramienta para el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque limita los abusos de poder. ¿Por qué? Porque orienta a la población a que se debe de acoger a un Estado de Derecho y a una democracia fortalecida por la justicia para buscar el bien generalizado y no el individual. Un país lleno de privilegios para algunos sectores puede afectar a toda la región. Entonces limitemos los privilegios. Una temática trascendental es la problemática de mi país de la distribución de la riqueza. Guatemala es el único país que en América tuvo un retroceso enorme en el tema último de los indicadores de pobreza. Estábamos hace unos años cercanos, no más de 5, en 58% de pobreza, de los cuales eran 28 pobreza extrema y 30 pobreza generalizada. Actualmente estamos entre 61 y 62, 30 de pobreza extrema. Y está subiendo la desnutrición crónica e infantil hasta 5 años, de a 6 niños de cada 10. O sea, ¿qué futuro va a tener una población? ¿Qué futuro va a tener un país? De repente lo que vamos a tener como futuro político inmediato es las elecciones del día domingo de segunda ronda para determinar quién es el presidente o presidenta del país de nosotros en Guatemala, están orientadas por el abstencionismo. No hay interés, no hay voluntad, pero tampoco ha habido lectura de qué es bueno y qué es malo para la población. ¿Por qué? Porque también los indicadores de falta de educación son terribles. Pero esto afecta a la región. Sí, claro, otros países con una avanzada visión democrática ya no ven fronteras en el mundo. Otros países observan la afectación enorme en el tema de medio ambiente para el mundo total. Acá, por ejemplo, habría que decirle al poder económico y poder político de este continente: ojo, que no va a ser construyendo muros que van a limitar que la gente que se está muriendo de hambre va a poder seguir migrando, legal o ilegalmente. Y nos están imponiendo situaciones difíciles, y por supuesto la debilidad institucional provoca que simple y sencillamente los gobiernos populistas, ojo con esta determinación, gobiernos populistas, también entreguen fácilmente aquello que nunca les ha costado. Entonces, si nos organizamos, si generamos debate,
si promovemos democracia, si orientamos a la población a la importancia del análisis de los temas trascendentales, seguramente va a ser uno de los retos, pero para eso tenemos que haber empezado ayer y lo estamos haciendo hoy. Hagámoslo entonces, y nosotros al menos como jueces independientes nos hemos unificado ya a través de Centroamérica. Muchas gracias. A continuación, la máster Adriana Orocu. Bueno, retos, creo que son incontables la cantidad de retos para poder realmente fortalecer la institucionalidad centroamericana como debe ser para tener un poder judicial independiente. A mí hay una conclusión en un libro de don Alejandro Nieto, un catedrático español, que también lo leo mucho, creo que al igual que don Fernando, que lo he oído, en el libro del desgobierno judicial y refiere a España, pero que es aplicable completamente a la región centroamericana, él concluye que los miembros de las Cortes Supremas no son ni responsables ni independientes, y al no ser un poder judicial ni responsable ni independiente desde su gobierno, es un desgobierno judicial, y eso implica que los poderes judiciales no son constitucionales. O sea, es una conclusión bastante fuerte lo que hace don Alejandro Nieto en ese libro, pero realmente ejemplifica lo que pasa en Centroamérica. Entonces, ¿cuál es el reto principal? El fortalecimiento institucional, el fortalecimiento constitucional de los poderes judiciales. En el resto de Centroamérica, en Costa Rica, nosotros tenemos, por ejemplo, un Consejo de la Judicatura que nosotros en la Asociación Costarricense de la Judicatura lo llamamos como un consejo de papel. Realmente las competencias que tiene para administrar la carrera judicial son prácticamente convocar a concursos, verificar las notas de los exámenes, hacer los concursos y punto. En los poderes judiciales fortalecidos, como por ejemplo Italia, que después de todo lo que pasó, y lo ponemos siempre de ejemplo también, después de todo lo que pasó en Italia, y que sean tan independientes, bueno, con un artículo constitucional que indica que los jueces todos son iguales, pero con un consejo de la judicatura tan independiente, que es el que a nosotros aspiraríamos, que sea un consejo de la judicatura, que esto es un gran reto, y a nivel centroamericano, repito, que administre la carrera judicial desde los nombramientos hasta los traslados, remociones, régimen disciplinario, que es otro gran reto para Centroamérica para mantener independencia judicial de jueces y juezas. Que tenga dentro de sus competencias régimen disciplinario, evaluación de desempeño, que bien lo mencionaba don Fernando, evaluación de desempeño, que esto es otro tema que afecta indefectiblemente la inamovilidad de los jueces y juezas, y la inamovilidad es una de las garantías para la independencia judicial. Si no se tiene un sistema de evaluación de desempeño claro que pueda ser utilizado políticamente para quitar y poner jueces con un sistema maleable, esto es totalmente violatorio de la independencia judicial. Que entonces se dedique a nombramiento, traslado, remoción, evaluación, régimen disciplinario, con una estructura garantizada constitucionalmente, y que realmente verifique diariamente el fortalecimiento de la independencia judicial a través de un movimiento de estructura con todas estas competencias que defienda la independencia judicial desde su origen, desde la judicatura, desde cada juez y jueza que esté dentro de la carrera judicial, y que garantice idoneidad, no solo técnica, sino ética para el ejercicio de la judicatura, porque una de las primeras competencias mal llamadas blandas, que son las competencias éticas para la estructuración personal de defensa de la independencia judicial, también tiene que ser garantizada para la ciudadanía de cada juez y jueza que ejercemos la judicatura. Y entonces uno de los grandes retos, y creo que de los principales, aparte de el que ya mencioné, de elección de magistrados y magistradas para que no haya cooptación en sistemas tan verticales como todos los centroamericanos, que son sistemas de estructura vertical de gobierno judicial hacia abajo, el sistema napoleónico, que es ya incomprensible para las democracias de este siglo, que debe cambiarse. El reto de
cambiar elección de magistrados y de proveer a cada país una estructura de Consejo de la Judicatura fortalecido constitucionalmente, deben ser los dos primeros que se puedan potenciar para garantizar con mucho mayor eficiencia la independencia judicial. Y a nivel estructural centroamericano, obviamente la verificación de estos puntos, pero también la unificación de esfuerzos para promover voluntades políticas, que es bien difícil, eso es lo más difícil. Nada cambia, solo la actitud, y entonces todo cambia. Y cambiar la actitud de los seres humanos es lo más difícil que podemos nosotros pretender, pero con insistencia, de gota en gota se puede hacer un hueco que pueda fortalecer nuestras posiciones. Entonces, estos yo los identificaría como los mayores retos, pero el mayor de todos es la voluntad política real para cambiar estructuras que garanticen independencia judicial en los países, porque esto obviamente no es conveniente para quienes han estado fluctuando permanentemente de un país cooptado, de un país desigual, de un país que garantice mucho para pocos y muy poco para muchos. Esto es lo que debe cambiar en nuestros poderes judiciales en la región. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra la doctora Villarreal Fernández. Yo me voy a guindar de la última frase de Adriana, que es sobre la voluntad política, porque además concuerdo con sus prioridades de cuáles son los retos más importantes que tienen que ver con nombramientos y con el gobierno judicial. Pero ¿cómo cambiamos esto? Ella dice, bueno, lo más importante es voluntad política. ¿Qué incentivo tendría un presidente, un diputado, un político de promover la independencia judicial si lo que me van a hacer es limitarme? ¿Por qué yo me voy a meter en ese enredo que además no me lo está pidiendo mi ciudadanía? Nadie está haciendo grandes marchas ahí para pedir independencia judicial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo logro esa voluntad política? Porque así de motu propio, por buena gentes y por instruidos, van a ser solo unos cuantos, que no van a tener capacidad de modificar leyes ni de jalar a todo el resto de los congresos para mejorar, por ejemplo, los nombramientos de magistrados. Y bueno, eso lo vimos en Costa Rica. Hay un grupo de congresistas que quieren que las votaciones de magistrados no sean secretas, dejen de ser secretas. Pero hay un grupo pequeñito que sigue bloqueando eso, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tenemos algunas personas que sí van a hacer la lucha, todavía no es mayoritario para generar cambios importantes. ¿Cómo logramos esa voluntad política? Necesitamos una ciudadanía definitivamente más involucrada, más sensibilizada, medios de comunicación muchísimo más sensibles a estas agendas de independencia judicial. Pero en este momento el gran reto, y ahí sí me centro en la pregunta, en todos los países, es disminuir esta brecha que hay entre la administración de justicia y la gente. La población está muy enojada, muy enojada, cabreada, diría yo, con una palabra un poco más alegórica. Con todos, la clase política, y en ese saco de clase política están los magistrados y están los jueces. Ahí los meten a todos como los corruptos, como los privilegiados, Entonces, ¿cómo hacemos para sacar, para poder diferenciar en ese saco que meten a todos un grupo de jueces y de magistrados? ¿Cómo hacemos para explicarle a la gente, tratar de disminuir esa brecha que hay entre la población y la administración de la justicia y decirle por qué es importante que estos magistrados y estos jueces sean independientes? Porque es importante la carrera judicial, porque es importante que los nombramientos de magistrados se hagan bajo ciertos estándares. Porque les voy a contar una cosa, cuando Fujimori cambió toda la corte y puso a sus magistrados, o Menem también cooptó la corte
Suprema en Argentina, la población estaba muy feliz y apoyaba las decisiones presidenciales de cooptar la Corte, porque ya no iban a ser un estorbo para el presidente. Entonces, ese es el tipo de actitudes que uno tiene que tratar de lograr transformar en la población, que bueno, caemos un poco al cliché de siempre de la educación, ¿verdad? De bueno, es cierto, la verdad es que hay vacíos en la educación cívica desde los chicos, que no les enseñan muy bien cuál es la función de la administración de la justicia, pero también cosas que podemos arreglar desde arriba, ¿verdad? Desde la misma Corte Suprema de Justicia, hacer muchísima más labor de cercanía con la ciudadanía en lenguajes más amigables, para empezar, que nos entiendan lo que estamos diciendo, ¿verdad? Todo este tema que hablaba Adriana del gobierno judicial, no es solo cómo eligen a los magistrados, está bien, yo sé que esa es una prioridad, el tema de nombramientos en todos los países son muy deficientes, aunque la ley se vea muy bonitos, en la práctica son muy deficientes, pero una vez que los nombran, esos magistrados, ¿cómo ejercen ese poder? O sea, la parte del ejercicio del poder, porque son destinatarios de poder, de un gran poder político. Como en estas estructuras napoleónicas tienen poder administrativo muy grande, de sancionar, de nombrar, en algunos casos de comprar inclusive, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese gobierno judicial está gestionando? También tiene que ver con cerrar esa brecha entre la ciudadanía. Si vemos a un poder judicial más cercano, que rinda cuentas, que sea más transparente, que explique bien qué está haciendo, se acerque a las comunidades y a los usuarios, pregunte qué necesitan, a dónde estamos fallando, haga unos exámenes de autocrítica, ¿verdad? Eso podría ayudar a mejorar la legitimidad, que es lo que necesitamos, que disminuya esta desconfianza, para que la ciudadanía sea la que se empodere de estos temas y pueda doblarle el brazo a ese político, a ese congresista que, como les digo, así porque sí, no va a generar grandes cambios en el status quo. Gracias. Muchas gracias. Por último, al doctor Fernando Cruz Castro. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es sobre los retos de la independencia en la región. Algunos pueden ser comunes, quizás podemos traducirlo en indicadores. El primero que se me ocurre es el tema de la carrera judicial. ¿Qué se puede pedir o cuáles son los requisitos de una carrera judicial adecuada? ¿Qué tiene que ver con la independencia al interior del sistema judicial? En eso conozco algunas de las características de Guatemala, pero no sé cómo está en el resto del Istmo. La de Costa Rica puede tener elementos de mejora, pero no hay duda que la carrera, por lo menos para los que no son miembros de la cúpula judicial, es muy importante, porque eso rompe el modelo vertical, que es el que ha predominado en todas las constituciones latinoamericanas y centroamericanas. La carrera judicial significa un cambio cualitativo, que lo ha sido para Costa Rica. No me cabe la menor duda. Por ejemplo, hay que observar que la carrera judicial se afianza en Costa Rica en el año 2000. Todavía en el año 2000, después de 7 años de aprobada la ley, el 80% de los jueces estaban en interinazgo. Y a partir del 2000 eso se afianza. ¿Eso qué ha dado como resultado? Que los jueces que no están en la cúpula se sientan legitimados para hacer asociacionismo judicial, para
criticar a la jerarquía, para tener mayor protagonismo. Los jueces, antes del año 93, solo existía la asociación de la COJUT, y la COJUT tenía un cierto grado de timidez. ¿Por qué? Porque los jueces eran electos cada 4 años, todos los jueces. Imagínense ustedes lo que significa a plazo. Bueno, ese es un reto muy grande para toda la región. Pero hay otro reto que pues también va en la independencia interna, que es el tema disciplinario. ¿Cómo se enjuicia a los jueces al interior? La facultad, la debilidad en la jurisdicción disciplinaria, que todavía la tenemos en Costa Rica por la forma en que es designado la inspección judicial, es un punto fundamental para asegurarle independencia a los jueces. Tiene que haber una jurisdicción disciplinaria que enjuicie a jueces, que les garantice un debido proceso y que asegure que lo disciplinario no se va a utilizar desde las altas jerarquías para disciplinar y para dominar o incidir en la independencia de los jueces. Quizás una reflexión que a veces se olvida para todo el ámbito centroamericano. A veces cuando hablamos de independencia de poder no hacemos la diferencia entre lo que es la administración, lo jurisdiccional y lo parlamentario. Bueno, así como hay una susceptibilidad elevadísima para defender la independencia del parlamentario, que en Costa Rica curiosamente no hay carrera parlamentaria, que debiera existirla. Así como esa independencia del parlamentario, que tiene independencia de palabra absoluta en el Parlamento, ese es igual para los jueces y no para los miembros de la cúpula judicial, para todos los jueces. Ese es un elemento distinto a la administración que pone y quita ministros según sea la visión del presidente en su momento, no tiene que justificarlo. Desgraciadamente, para los miembros de la cúpula judicial, la elección, designación y ratificación de los miembros de la cúpula se hace como si fuera un ministro. El Parlamento designa sin justificar de ninguna forma por qué nombra a fulano o designa o desecha a otros. No hay ninguna motivación. Ese es otro elemento común a Centroamérica para poderlo hacer. Pero podemos encontrar probablemente en temas de carrera judicial puntos muy serios. Por ejemplo, me llama la atención, que siempre lo ha tenido, el sistema guatemalteco en cuanto a que los jueces de apelación son también designados por el Parlamento y duran 5 años en el cargo. Y yo le preguntaba a una persona en Guatemala si algunos de los miembros de cúpula habían sido reelectos. Ninguno. No hay ningún caso que recuerde él, esa persona, muy bien, presidente concretamente del Poder Judicial. Entonces, cada 5 años cambian todos los miembros de la cúpula judicial. Y no pregunté sobre el resto, pero son muchos. Imagínense qué pasaría si todos los miembros del Tribunal de Apelaciones fueran designados por el Parlamento. Es una designación totalmente discrecional, sin fundamentación. Eso también es otro punto importante. Y también un punto común, con muchas limitaciones, es qué hacemos con la financiación de los poderes judiciales en Centroamérica. Yo estoy casi seguro que en todos los países hay grandes problemas en relación a la financiación. La fórmula costarricense me parece que ha sido adecuada y a pesar de eso tenemos serias polémicas con el Ministerio de Hacienda sobre ese tema. De tal forma que el Poder Judicial de Costa Rica, dicho como un ejemplo, es diferente desde que se le dotó del 6% del presupuesto, antes y después de eso. La situación de recursos humanos y materiales del Poder Judicial antes de tener el 6% era lamentable. Y ahora que tiene el 6%, aún así a veces hay
discusiones muy difíciles con Hacienda. Bueno, una definición constitucional del presupuesto es algo común, un problema común para Centroamérica, que lo sufre el Poder Judicial de Guatemala. En El Salvador me parece que está mejor. Yo creo que esos serían, viendo los principales retos de independencia judicial en la región centroamericana, serían los más importantes. Sí destaco algo que se ha mencionado, y es que por diversas razones, y por eso es tan importante los foros de discusión y las autoridades morales que permitan valorar la independencia, es importantísimo que haya foros que puedan valorar eso, porque políticamente no es una prioridad. La población todavía no tiene esa plena conciencia de la trascendencia que tiene la independencia de jueces. Incluso me atrevo a decir que no la tiene respecto del resto de la independencia, es que en el caso judicial es la más importante porque es la que define los equilibrios de poderes, entre los poderes. Yo creo que con esto agoto el tiempo. Gracias. Pasaríamos a la última pregunta, ya que sería más como a modo de conclusión. ¿Cómo podría aprovecharse las ventajas de la integración para el fortalecimiento de la independencia judicial en Centroamérica? Para tratar de ir concluyendo este conversatorio, y en razón de la hora, pues ya todos queremos ir a almorzar, se les indica a las expositoras y expositores que tendrían 5 minutos para esta última pregunta, y daríamos en primer orden la palabra al juez Haroldo Vázquez Flores. Gracias. Yo creo que tendríamos inicialmente que convertir este tema en un tema regional. Eso es básico, porque no es un tema de país, no es un tema de una nación. Como parte de Centroamérica, de Mesoamérica, debiéramos de incluir también a México. Ellos tienen problemas tan similares a nosotros. Hemos conversado con algunos jueces de México y ellos también están en unas complicaciones tremendas. Pero bueno, podemos iniciar nosotros los centroamericanos. Nosotros incluyendo al tema de Belice y al tema de Panamá. No están tan lejanos ellos de las condiciones, como acá se ha dicho, de lo que nosotros estamos viviendo. Pueden aprovechar ustedes de nuestros errores y nosotros de sus aciertos. ¿Cómo fortalecerlo a través entonces del tema de la integración centroamericana? Que fuera un tema constante y permanente dentro de esta integración en la cual hoy nos tiene reunidos acá. Que no sea ajeno a esta situación, que no se integren solo en el Consejo de Justicia Centroamericana los presidentes de las altas cortes, que incluyan algunos sectores de jueces independientes que puedan tener mucho que decir, porque no todos los jueces o no todos los magistrados de altas cortes pues son independientes, salvo el honor de estar aquí compartiendo con don Fernando Cruz. Pero, por ejemplo, países como el nuestro, el nivel de cooptación ha llegado a todos, a todas las cúpulas, incluido precisamente el tema del Poder Judicial, y precisamente por eso han salido a algunos magistrados de Corte Suprema de Justicia, incluso ya condenados, otros están en proceso. Pero la configuración y la necesidad de generar, como ya se dijo ampliamente, el debate y la importancia de tomar en cuenta el tema de la justicia y la independencia de la justicia no debe de ser algo aislado. Hablar de otros temas, hablar de otras consideraciones, cuando no se tiene certeza jurídica en nuestras sociedades, en nuestro comercio, en nuestras fronteras, en nuestros territorios, para los migrantes, es estar hablando parcialmente en vacío. Si se tiene la posibilidad de generar esta certeza jurídica a través del diálogo, a través de la influencia, seguramente no ocurrirían las cosas tan desastrosas que están ocurriendo en Guatemala, porque estaría sabiendo que los ojos internacionales, al menos regionales, están puestos sobre las altas cúpulas. Así que yo considero, respetando de antemano ya el tema de cómo aprovechar esto, que seamos incluidos en el discurso, en el debate, en la incorporación del análisis, que seamos incluidos en la posibilidad de ser vistos como Centroamérica una, y no en la división fronteriza que ya nos tiene bastante preocupados.
porque, como insisto, la temática de la independencia judicial en cualquiera de nuestros países fortalece o afecta al resto de las democracias. La debilidad orienta a algo dentro de las instituciones. ¿Por qué es tan importante? Porque sí están unidas las redes criminales, porque sí está unido el narcotráfico, porque sí están unidos nuestros políticos corruptos dentro de la región, pero los buenos no estamos unidos desde el tema de la independencia judicial en debates más profundos, más que unas asociaciones como hoy estamos acá representadas. Así que incluir esto dentro de la temática de la integración centroamericana sería ya una fortaleza para nosotros. Muchas gracias. A continuación, la doctora Villarreal Fernández. Sí, para ser muy concretos, yo creo que hay que aprovechar y potenciar las plataformas que hay regionales, normativas e institucionales. ¿Por qué? Porque ya hay una normativa que nos conduce a hacer acciones en tema de independencia judicial, no solo desde el protocolo de Tegucigalpa, pero también la estrategia de seguridad de Centroamérica, por ejemplo, incluye temas de administración de justicia independiente y de un montón de normas que de seguro andan por ahí fragmentadas y perdidas. Podemos justificar plenamente este tema como un tema regional. Pero la otra cosa que nos podríamos aprovechar mucho es de la plataforma institucional que ya hay en la región. Casi todas las temáticas que usted se imagine en todos los ámbitos tienen un ente regional ya creado. ¿Verdad? Las cortes tienen un ente regional, las policías técnicas judiciales, los ministerios públicos, o sea, todo, casi todo, y en lo social, en lo ambiental, en todo, hay una plataforma regional, algunas con más o menos desarrollo que otras, pero ya por lo menos hay interlocutores, ¿verdad? Ya hay un grupo o una comunidad que por lo menos se habla y se reúne frecuentemente. Esas plataformas podríamos ponerlas a funcionar alrededor, como lo hizo el juez Haroldo, de este tema específico. Digamos que todos estos grupos relacionados con administración de justicia, con seguridad, dediquen un año completo. El 2020 va a ser el año de la independencia judicial en Centroamérica, y todas las actividades que hagan y todas las reuniones y todos los poquitos de dineros o de fondos que tengan se dediquen a temas, a este tema, digamos. Esas son cosas que están ahí, digamos, que se usan para una coordinación más como rutinaria, pero podría ser para potenciar temas mucho más estratégicos. Pero además yo creo que hay compromisos internacionales que tiene la región, ¿verdad? No solamente es por mutuo propio, por incentivos, sino que hay compromisos, obligaciones. La región es parte de las convenciones de Naciones Unidas que potencian estos temas, ¿verdad? El ODS 16, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, también habla de este tema y tiene unas metas muy concretas, ¿verdad? ¿Qué más incentivo que cumplirlo regionalmente, o por lo menos registrar que en Centroamérica se está tratando esa meta de una manera coordinada? Entonces creo que por lo menos hay una plataforma más o menos ahí normativa y logística que permitiría sacar este tema de una élite muy chiquitita que es ahora a un poquito más amplia, de difusión más amplia. Muchas gracias a la doctora Villarreal Fernández. Y de seguido, el doctor Fernando Cruz Castro. Muchas gracias. Bueno, cualquier voz a nivel regional e internacional es tan importante para un tema que no desata muchas veces las pasiones, porque es como el aire. La gente no se pregunta si el juez es muy independiente o no, excepto el tema del desprestigio, pero ese es otro aspecto que no está tan vinculado a la independencia en la cosmovisión del imaginario colectivo. Yo solo voy a decir que, o a señalar que esta vinculación regional es tan importante porque el Poder Judicial es en general nunca
nunca demuestran en las crisis que pueden ser un elemento de equilibrio, sino que son barridos por las crisis, porque los otros dos poderes son mucho más fuertes. El año pasado tuvimos una discusión que me parece señala los signos de los tiempos en relación a Costa Rica, y es constante, de que hay una permanente presión sobre los poderes judiciales y su independencia. El año pasado, en la ley sobre racionalización del gasto, se tocaron 3 temas que me parece eran importantes respecto a la independencia judicial, y en realidad casi nadie, excepto en el discurso de la Corte y en el mío, se refirieron a un tema que incide en el tema independencia. Y lo señalo como interrogante porque eso está pendiente, a mi juicio, de resolverlo la sala. Uno es el tema de salarios. Pregunta: ¿puede el Poder Ejecutivo y el Parlamento determinar los salarios de los jueces? Pregunta. En esta visión totalmente de uniformidad, la independencia de poderes para algunos pierde importancia. Segundo, ¿puede el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Planificación, evaluar a los jueces, o es a los propios jueces a los que les toca establecer sistemas de evaluación? La evaluación de los jueces es una forma indirecta, muy solapada, eventualmente, de controlar a los jueces. Y también hubo polémica de si se debería que no hacerle una consulta previa al Poder Judicial sobre el tema. En una ley, que era una ley de procedimiento acelerado, que con solo la consulta previa, si tenía 38 votos, ahí surgía un gran interrogante que tiene que ver con la independencia, porque esto de la consulta previa al Poder Judicial de los proyectos que inciden en su organización y funcionamiento es un tema fundamental desde el punto de vista de los equilibrios de poderes. Eso no se visualizó así. Claro que yo tuve que recordar a José Figueres, porque sí me llamó la atención que él, en medio de la revolución, dijera que el Poder Judicial y su independencia era un tema trascendental. Parece que eso lo hemos olvidado un poco. Un cuarto tema de pensiones. ¿Cómo incide el Parlamento o el Poder Ejecutivo en la definición de las pensiones de los jueces? Es muy importante, porque yo a través de las pensiones puedo tener también una alta incidencia sobre los jueces. Eso no parte de la independencia, es un tema, es un interrogante fuerte respecto a eso. El Poder Judicial no puede definir las pensiones de los parlamentarios ni del Poder Administrativo, pero sí al revés, por lo menos en la práctica, en lo que es otro interrogante. Y el tema de la reelección, tanto lo que me ocurrió a mí en el 2012 como la polémica que hubo con relación a la reelección del señor Rueda, lo que significa es que hay una variación en la cultura política. ¿De qué significa? No es una reelección, es una ratificación con unas particularidades muy grandes. Bueno, eso significa que en el etos político hay un cambio de cómo se visualiza la independencia, y que significa entonces que la independencia tiene tal trascendencia política que es una desgracia que generalmente en los foros internacionales esto no se vea como un elemento definidor de la democracia. Y por supuesto, esto que estoy diciendo tiene que ver con varios proyectos de reforma constitucional para que los magistrados duren menos de la cúpula, duren menos en su puesto. Algunos plantean 4 años, 5 años. Y ya se ha visto en Centroamérica lo que significa coincidir tiempos políticos con tiempo de elecciones de jueces de todas las autoridades. Entonces quiere decir que a pesar de algunas ventajas que tenemos en Costa Rica históricas, nosotros requerimos foros, especialmente como un foro regional, para fortalecer y mantener incólume la independencia y fortalecerla. El hecho que esto esté definido así no significa que ya esto es una verdad escrita sobre piedra. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Cruz Castro. Y por último, a la máster Adriana Orocu Chavarría. Gracias.
Si me permiten, antes de contestar la última pregunta que doña Vanessa destacó sobre desde el punto de vista institucional del SICA, cómo puede fortalecerse la independencia, solo permítanme hacer un pequeño comentario respecto a la pregunta que lanzó don Fernando. ¿Es o no parte de la independencia judicial el establecimiento de salarios acorde con la función jurisdiccional? ¿Es o no parte de la independencia judicial un régimen de pensiones fortalecido que debe garantizar un Estado? Y la respuesta necesariamente sí. Es parte de la independencia judicial y esto es tan parte de la independencia judicial que es un principio, el principio 11, reconocido por Naciones Unidas y ratificado por el país, al punto que en este momento hay una insatisfacción de las Naciones Unidas con respecto al relator para independencia judicial, que solicitó al gobierno de la República que le conteste el por qué en las situaciones de cambio agresivo sobre el régimen de independencia judicial no se tuvo el cuidado de mantener esto como una necesaria visualización de la independencia judicial. Esto es solo para que sepan que está inclusive en este momento el gobierno de la República con un plazo para contestar estas preguntas. Y ya con respecto a la pregunta de doña Vanessa, sí les quiero hacer la respuesta a través de una crítica constructiva del sistema del SICA, revisando el artículo 3 y 4 del Estatuto del SICA, que son los principios y propósitos de toda la organización, y que en el principio A del artículo 3 establece la consolidación democrática de los países, pero en toda la lectura de los principios y propósitos o en los ejes estratégicos que establece el Consejo Consultivo Judicial, que está integrado por todos los presidentes de cortes, no leí en lo que vi, puede ser que está ahí, no lo haya leído con detenimiento, pero no leí ningún apartado que tenga que ver con independencia judicial, ni como eje estratégico, ni como principio, ni como propósito, ni como un desarrollo que deba de darse desde la institucionalidad del SICA. Y esto es parte, repito, de la crítica constructiva que se hace, porque nosotros, por ejemplo, desde el 2008 que constituimos la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia en Tegucigalpa, se empezó inclusive en Honduras, desde San Pedro Sula, está a gestarse esto, y en Honduras, que fue el establecimiento del SICA. Bueno, pues no hemos tenido un contacto, aquí falta reciprocidad, no hemos tenido un contacto con la organización del SICA, no hemos podido desarrollar la sinergia necesaria para establecer que la estructura que ya está, como bien dice Evelyn, establecida como plataforma para potenciar este principio de independencia judicial en la región, esto pueda ser tomado por la Judicatura y que se promueva como una plataforma de reorientación de toda esta estructura de independencia. Y hay que tener, ojo que hay que tener cuidado también para que la misma estructura del SICA no se utilice de ninguna forma política y que mantenga también su independencia. Y esto lo digo con ocasión. Hoy estuve recordando y hablando con unos jueces salvadoreños al respecto, porque en el 2011, más o menos, 2011-2012, no recuerdo exactamente la fecha, me disculpan por no dar la exacta, en El Salvador hubo un proceso, como casi todos los procesos, manipulado, de elección de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador. Se impugnó en la Sala de la Constitucional en El Salvador el proceso, la Sala de la Constitucional de El Salvador declaró inconstitucional el proceso y que tenía que volverse a empezar y revertir el procedimiento, y con la utilización de unos diputados internos, o sea, unos diputados del Parlamento salvadoreño, se hizo una consulta a la Corte Centroamericana de Justicia y la Corte Centroamericana hizo una resolución anulando la resolución de la Corte de Constitucionalidad del Salvador. O sea, eso fue evidentemente una utilización política para un tema de elección de magistrados.
Eso es lo que hay que cuidar también de un sistema, de una plataforma internacional regional que se utilice siempre con independencia. Esto nosotros recuerdo que lo analizamos bien, no sé si Haroldo lo recuerda, que fue en la elección de 4 magistrados de Corte Suprema. Y realmente fue, después de se reconstituyó, porque la Corte de Constitucionalidad lo que dijo es que la Corte Centroamericana en esto no tenía competencia para definir unas situaciones internas, sino que tenía que apropiarse de las competencias que le determinaba el ordenamiento del SICA, pero con esto digo que para ser utilizada esta plataforma tiene que ser de una forma absolutamente independiente también. La misma exigencia de independencia tiene que ser para la Corte Centroamericana, la misma exigencia de independencia tiene que ser recíproca y ojalá que comenzáramos un diálogo constructivo de todas las organizaciones centroamericanas que realmente estamos preocupadas por el tema de independencia judicial con los órganos ya constituidos y que son parte y que pueden ser de ayuda inmensa para el tema de potenciar la democratización, la independencia de los poderes judiciales de la República. Con esto quisiera terminar y terminar de agradecer también todo el aporte que este seminario ha dado, especialmente a este tema que nos ocupa a nosotros tanto de independencia judicial.